Soy Juana Costa. Soy Ana Hidárraga. Soy María Paula Caparroso y esto es Guerreras. Mujeres valientes, mujeres extraordinarias, mujeres de fe, mujeres guerreras que han dado grandes batallas por la verdad. Bienvenidas a este podcast. Bueno, pues qué alegría volver a estar acá reconectando con este podcast de Guerreras. Realmente nos hacía mucha falta grabar un capítulo y empezamos con toda. Quiero contarles que hoy tenemos una súper invitada. Le damos la bienvenida a Pilar Manrique, que es administradora de empresas y que con enfoque en salud y health coach, certificada por el Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York. O sea que, y van a ver que esto es muy importante para el capítulo que vamos a grabar hoy por la guerrera, que es objeto de nuestra discusión el día de hoy. Ella pues obviamente es una apasionada a la medicina de la santa de hoy, no les voy a anunciar todavía quién es, y aplica las enseñanzas de esta santa en su vida como esposa, o feliz esposa y madre de 2 niños, y trabaja también con un pediatra asesorando a los pacientes, especialmente a niños y niñas, promoviendo estilos de vida saludables. Entonces, pues, me imagino que estarán pensando de qué santa estamos hablando. Y quiero empezar diciéndoles que en la iglesia nosotros tenemos solamente 4 doctoras de la iglesia declaradas. Santa Teresa de Ávila y Santa Catalina de Siena, que fueron declaradas doctoras de la iglesia en 1970 por el Papa Pablo VI. Santa Teresita del Niño Jesús, que fue declarada doctora de la iglesia por San Juan Pablo II en el 1997. Y una doctora de la iglesia más reciente, declarada doctora de la iglesia por el Papa Benedicto XVI en 2012. Y es nuestra santa de hoy, Santa Hildegarda de Bingen. Y justo por eso, y ya empezaron a conectar, tenemos hoy a nuestra invitada. Así que Pili, muchas gracias por acompañarnos hoy y quería empezar preguntándote quién fue Santa Hildegarda de Bingen y qué la hace una figura tan relevante en la historia. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Juanis, y también a Maps y a Ana. Pues mira, Santa Hildegarda fue una figura extraordinaria y polifacética de la Edad Media, con una variedad de dones sobrenaturales que le permitieron darse a conocer como médica, como científica, compositora, escritora, ecologista y siempre caracterizada por su gran humildad. Ella tuvo gran reconocimiento en una época donde las mujeres no figuraban públicamente. Súper Pilar. Y de verdad que es increíble como este abrebocas que nos acabas de dar. Yo creo que también nos interesa a todos mucho saber cómo que sabemos de esos primeros años, de la niñez de ella, de ese primer momento en su vida. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, mira, Santa Hildegarda nació a finales del siglo XI, en el 1098, en Bermersheim, cerca de la zona del Rin, en Alemania, y murió a los 81 años en 1179 en Bingen. Ella venía de una familia acomodada y fue la 10ª hija. La costumbre medieval era que si tenías 10 hijos, el 10º hijo era dado en diezmo a la iglesia. Entonces, esto efectivamente le pasó a la santa. Y a los 8 años se fue a vivir con su prima, Yuta, quien ya tenía muchos inicios de santidad. Con ella comenzó su educación espiritual. Mira, desde pequeña fue favorecida con muchos dones y en su inocencia pensaba que a ella y a todos los niños y a todas las personas les pasaban las mismas cosas. Por ejemplo, en su niñez cuentan anécdotas, entre ellas una pues como muy linda, y es que se le acercó a su padre a decirle que si el panadero fallecía, él debía hacerse cargo de tanto de la esposa como de su hijo, que era recién nacido. Y pues al padre de Santa Hildegarda esto le llamó mucho la atención porque pues no pasaba de más de 30 años el panadero, pero efectivamente a lo poco tiempo, como al mes y medio, el panadero falleció. Entonces ella mira que desde pequeña ya venía con muchos dones y visiones. A los 14 años, ella ya se encontraba en el monasterio, junto con su prima Yuta, en una pequeñita casa adosada al monasterio de los benedictinos, fundado por San Disigodo. Los benedictinos eran muy conocidos en aquella época y su regla, hora et labora, era parte de la vida de Santa Hildegarda, quien siempre estaba en oración y en trabajo. Su prima la instruyó en el salterio, en el instrumento, y además le enseñó también a leer y escribir.
y la reputación de Utah y de su prima Santa Hildegarda se extendió por toda la región, de tal forma que muchos padres de familia empezaron a ingresar al convento a muchas niñas, lo que se convirtió en un pequeño convento de mujeres benedictinas. Y Delgarda tuvo muchas visiones durante toda su vida, de las que informó inicialmente a su prima y luego a un monje que también pues vivía en el convento masculino llamado Volmar, quien fue su secretario y escriba hasta la muerte. Cuando su prima murió, ella, Santa Delgarda, se convirtió en la abadesa de la comunidad a una edad de 38 años, a una edad muy joven. Qué bueno, Pilar. Y con todo esto que nos has contado, también en la introducción y en esa primera parte que nos contabas de Santa Hildegarda, decías que ella era compositora. Y sabemos que la música pues fue muy importante en su vida espiritual, en esa conexión que ella tenía pues también para elevar como esas oraciones a Dios. Entonces queremos preguntarte qué papel jugó la música en su vida y cómo esto ayuda a entender esa relación con la espiritualidad de Santa Hildegarda. Pues sí, mira, ella a los 40, en el año 1140 comenzó a escribir su primer libro, pero fue en 1150 cuando más se dio a conocer como compositora, ¿sí? En su haber tiene más de 70 obras con letras y música, himnos, antífonas y cantos recopilados en la Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestiales, que se ejecutaban con gran alegría en su convento. También se conserva un auto sacramental cantado titulado El Ordo Virtutum. Para ella, toda la creación era una sinfonía del Espíritu Santo que en sí mismo es alegría y júbilo. Y de hecho sabemos hoy que la música sacra es también un himno de alabanza y nos conecta en armonía con Dios. Entonces, pues vemos que ella siempre fue muy unida a la música. Gracias, Pili. Y un poco también porque tú decías al principio, pues que obviamente la época en la que ella vivió es, pues por supuesto, muy distinta a la de nosotros. ¿Cuál fue como la realidad de ella y cómo se posicionó Santa Hildegarda frente a las estructuras de poder de su tiempo, ¿no? Tanto dentro como fuera de la iglesia? ¿Cómo fue esa relación? Bueno, ella tuvo una ayuda eclesial muy grande porque al tener sus visiones, pues se las contaba a su confesor, pero él le reveló estas visiones al arzobispo de la época. Y esto llegó a oídos del Papa, en aquella época Eugenio III. Y el arzobispo le autorizó a ella a empezar a escribir, que fue en 1141, y tardó 10 años escribiendo su principal obra, llamada Sibias. Ahora, como sucede con muchos de los místicos que han existido, ella quería someterse pues como a la autoridad de personas que en su tiempo tuvieran pues, gran estima. Y eso pasó. Ella acudió a San Bernardo de Claraval, fundador de monasterios y posteriormente doctor de la iglesia, y no solo recibió la aprobación del santo, sino que él fue el que le contó al Papa Eugenio III sobre este libro que ella estaba escribiendo. El Papa tuvo en sus manos parte del Sibias en un sínodo y después de recibir un informe favorable de la comisión, dio su aprobación papal e incluso leyó parte de este libro a los prelados del sínodo. El Papa dictaminó que sus obras eran conformes a la fe y en todo semejantes a antiguos profetas, y la animó a que siguiera continuando su obra. Esta aprobación pues fue el gran reconocimiento oficial de que la labor de Hildegarda era inspirada por Dios. Y digamos que esto fue lo que contribuyó a su gran fama en aquella época y creció de tal forma que logró hacer otro convento en Ruppersberg, cerca de Bingen, siendo el primer monasterio de monjas autónomo que hasta entonces siempre había dependido pues, de los varones. No fue tan fácil independizarse del convento masculino porque tuvo bastante oposición, pero ella con su tenacidad y energía logró vencer muchas dificultades y en 1150 consagró el monasterio femenino, que siguió atrayendo numerosas vocaciones y visitantes. Y fue la única mujer de la época a quien la iglesia le permitió predicar al pueblo y al clero, tanto en plazas públicas como en templos. No, pues, ¿qué tal esta mujer como con una voz tan fuerte en esa época? Y hablando de esto, como de sus experiencias, de ser pues la primera mujer a la que se le permitió predicar al pueblo, precisamente en este contexto medieval, ¿tú cómo dirías que logró Hildegarda destacar, pues tanto como escritora, como compositora y a la vez como consejera espiritual? Claro, pues mira, definitivamente pues fue una mujer que tenía una misión divina. Desde niña, como citamos, ya tenía visiones y recibió una adecuada formación cristiana y humana. Fue abadesa muy joven, lo que le permitió dirigir el rumbo espiritual de su convento
y además pues contó con el respaldo eclesiástico a través del arzobispo y del Papa Eugenio III, como dijimos. Esto legitimó sus experiencias místicas, permitiéndole hablar con mucha autoridad ante el pueblo. Su popularidad impulsaba a muchas personas a buscarla y también a muchas comunidades monásticas masculinas, femeninas, a obispos y abades. Y con su autoridad espiritual en los últimos años de su vida viajó bastante y exhortaba a las comunidades monásticas y al clero a llevar una vida conforme a su vocación. Piri, realmente todo lo que nos cuentas nos muestra que Santa Hildegarda tenía una misión muy importante con las almas y creo que eso también se vincula con algo muy importante y es todos los avances en la medicina que ella propuso. Pues creo que de hecho por esto es muy conocida Santa Hildegarda. Entonces, ¿qué aportes realizó ella en el campo de la medicina natural por lo que es conocida? Bueno, Maps, pues muchos realmente, ya que la salud de la santa integra aspectos físicos, psicológicos, espirituales e incluso ecológicos. Y hoy en día, los pilares de la salud combinan el cuerpo, la mente, la espiritualidad y también la relación con el creador. En la parte física, pues tenemos todo el tema de los alimentos, de las especias y pues de todos los alimentos que tenemos en la boca, que llevamos a la boca. Y digamos en la parte psíquica, la santa habla mucho de las virtudes. Dice que lo antagónico a las virtudes son los vicios y cada virtud tiene un vicio antagónico que nos llevan a la enfermedad. Pero esto se puede modificar, primero pues con la voluntad de cada persona y además con la gracia de nuestro Señor. En la parte espiritual, pues también es importante restablecer la relación con nuestro Creador, que es finalmente la fuente de la salud, de toda armonía, y pues hacer oración y tener un espíritu contrito cuando lo ofendemos. Y en la parte de la naturaleza, el equilibrando las 4 fuerzas de la naturaleza, que son la tierra, agua, aire y fuego. Algo también que ya describe mucho son las reglas de oro de la vida, que son 6. Y están hoy en día muy vigentes y de hecho muchos médicos hoy recomiendan mejorar el estilo de vida, que es muy, muy similar a lo que ella decía. Entonces, digamos, el primero es que tu comida sea tu medicina. En el segundo, hablamos de los remedios que te proporciona la naturaleza, que son todos estos alimentos de la creación, las especias, etc. Lo otro es tener un sueño reparador y la alternancia con el ejercicio adecuado. El cuarto es conseguir equilibrio entre el trabajo, la oración y el descanso, o sea, la misma regla de los benedictinos, hora et labora. El quinto es purificar el cuerpo de las toxinas y el sexto, ejercitarse en cambiar esos rasgos negativos como preocupaciones, emociones, deseos, adicciones, en fuerzas positivas como el amor, caridad y alegría. Impresionante, ¿no? Me gusta mucho como ver cómo este conocimiento en el siglo XI, ¿no? O sea, que pareciera que ella recoge muchos de los que hoy en día parecieran como los genios de la medicina natural, cuando ella realmente tenía estas revelaciones desde hace tanto tiempo, como muy claras y con esa simplicidad también, ¿no? Pero sobre todo también es muy importante eso que decía Pili del sanar también el alma, ¿no? Y cómo la iglesia misma pues nos proporciona a nosotros mecanismos y remedios espirituales como muy claros en esto, ¿no? Pues por supuesto el sacramento de la reconciliación, que es súper importante para esta parte del equilibrio de sanar el alma, pero también la propia Eucaristía, que como sabemos nos perdona cuando lo hacemos con sinceridad de corazón los pecados veniales y decimos, no, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma, ¿no? O sea, para sanarme decimos en español, pero en latín decimos para sanar mi alma, ¿no? Entonces, está todo el problema de las traducciones. Pero qué bonito ver esta parte espiritual y en ese sentido, para continuar un poco hablando sobre estos temas, no sé si podías profundizar un poco más estas reglas de oro, porque pareciera que son, pues, reglas que si las seguimos, parece que vamos por buen camino. Bueno, como tú bien lo dices, vamos por buen camino, claro, pero siempre está la voluntad de Dios porque a veces también Él permite la enfermedad con algún propósito, ¿no? Entonces, esto lo que nos ayuda, yo pienso, es primero ponerlo por encima de Él, pero prolongar pues nuestra vida haciendo las cosas como a Él le gustaría que las hiciéramos y ya que se las dio a través de visiones, pues sencillamente buscar seguirlas. Y claro que sí, mira, sobre que tu comida sea tu medicina, ella describe las virtudes curativas de los alimentos y nos indica cómo debería ser una alimentación balanceada. Especialmente habla de la espelta,
que hoy en día aún se consigue y es un trigo ancestral que aún se conserva muy puro. También habla de algunas frutas, de las castañas o almendras, de las verduras y algunas proteínas, así como hierbas aromáticas y especies. También menciona alimentos que no favorecen y que son prohibidos, realmente lo habla así, que no deberíamos consumir como duraznos, ciruelas, fresas, bueno, y hay otros también alimentos que ella menciona. También habla un poco del tema de cómo se deben cocinar. Por ejemplo, habla de la que las verduras no deben ir completamente crudas. Serían buenos con una vinagreta o sencillamente liñarlas, por ejemplo, con sal o con especias. Esto ayudaría mucho a la digestión. Ahora, sobre los remedios que te proporciona la naturaleza, que es la segunda regla, ella nos cuenta que la creación ha sido dotada de increíbles tesoros que hacen de remedios naturales. Por ejemplo, describe diferentes especias como la canela, las semillas de hinojo, y hay uno especial que se llama galanga, que es una especie que se da en la India y es familiar del jengibre. Es un remedio maravilloso para la circulación y para el corazón. Bueno, ella también habla del sueño reparador y alternancia con ejercicio adecuado. Pues mira, durante el sueño descansamos y nos reparamos. Por lo tanto, es vital y es importante para vivir poder dormir en horas adecuadas y buscar alejarnos de las fuentes de luz. Incluso deberíamos estar en sintonía con el día y la noche. Yo sé que hoy en día es un poco difícil, pero uno sí debe buscar dormir un poco más temprano y esto pues realmente favorece la reparación del organismo. También habla del equilibrio. Ella en todo es buscando armonía y equilibrio. Siempre es esto. Entonces, buscar el equilibrio entre el trabajo, la oración y el descanso. Es como un balance perfecto en las actividades del día que nos permite a mantener también nuestra relación con Dios de la mejor forma. También habla de purificar el cuerpo de toxinas. Antes tal vez se usaba mucho en la sauna, los turcos, y hay que volver un poco a esto, como lo menciona ella, también a los baños termales y todo esto, ayuda a desintoxicar el cuerpo de muchas cosas que nos afectan la salud. Y habla de algo en especial que se llama la extracción y análisis de sangre Hildegardíanos. Y esto es una extracción de sangre que uno se debe hacer anualmente, donde se saca sangre que ayuda a desintoxicar, digamos, el cuerpo de comidas que han sido muy copiosas y también de emociones negativas. El solo hecho de hacer esto, la santa confirma que ya el cuerpo se restablece. Y pues lo otro que es, como hemos hablado antes, es ejercitarse en cambiar los rasgos que uno tiene negativos. Entonces, pues ustedes saben que con oración y con el ayudo, pues se logran hacer grandes cosas. Entonces ella vuelve y lo toma en cuenta, así como actos concretos de amor. Esto nos ayuda a cambiar muchos rasgos de nuestra personalidad que no son buenos. Y incluso hoy vemos, te iba a contar que muchos médicos de hoy también recomiendan el ayuno, pues para muchos temas de salud. Mira que lo que hablábamos, todo lo que ella decía hoy está cobrando mucha vigencia, ¿no? Totalmente, con todo el tema del ayuno intermitente, pero además que nosotros lo tenemos que ver como con esa visión de salud física, pero también espiritual y que tantas cosas se pueden lograr con el ayuno y con los sacrificios que se muevan en el cielo, ¿no? Y a mí me interesa, o sea, nos interesa mucho conocer porque es muy increíble la primera vez que yo oí de esta santa que fue hace un par de años, que incluso Pili me prestó un libro después porque me parecía como tan interesante que ella había tenido incluso revelaciones de recetas concretas de comidas que eran como muy claras, o sea, ¿no? Como unas recetas muy, muy precisas. No sé si pudieras darnos algunos ejemplos como de estas revelaciones que ya tuvo de esas recetas, Pili. Claro que sí. Bueno, entonces ahí para que tomen nota. Bueno, hay una que me gusta mucho, ella la nombró así, que se llaman galletas de la alegría y la inteligencia, que la base, vuelvo a hablar, es la espelta. Que estas galletas también se recomienda darle mucho a los niños y pues que consuman las personas, pero con moderación, ¿no? Porque además son muy ricas. Bueno, entonces mira, por ejemplo, entre los ingredientes está la harina de espelta, está la nuez moscada, la canela y el clavo en ciertas proporciones. Entonces, por ejemplo, harina de espelta puedes coger 700 gramos de harina de espelta, 22 gramos de nuez moscada, 22 gramos de canela molida, 5 gramos de clavo molido. Y ella también en ese momento recomendaba el azúcar, pero es que ese azúcar era de caña y era muy puro, pues no es como lo que tenemos hoy. Entonces, si lo hacemos hoy, por ejemplo, yo uso para esto la panela orgánica, ¿sí? Y lo uso en mucha menor proporción, por ahí unos 350 y 100 gramos. Apenas si quede un poco dulce y ya.
250 gramos de mantequilla, podemos usar hoy mantequilla allí, y también el aceite de coco. De hecho, el aceite de coco, ella lo recomendaba mucho en toda la alimentación también. 200 gramos de almendra molida, una pizca de sal y 2 huevos. Pues mira, se mezclan las especias con la harina en seco y luego se derrite pues la mantequilla y se mezcla ya los huevos y la panela. Al mezclarse todo se amasa y se pone un poco de agua de forma que la masa ya no se pegue más. Y bueno, ya después de coger la masa, la extiendes con un rodillo y la puedes poner ya en el horno a 180 grados entre 10 y 15 minutos, dependiendo de qué tan delgada o qué tan gruesa sean, ¿no? Estos salen muchísimas, salen como unas 130 galletas, entonces puedes también usar la mitad y guardar la otra masa en la nevera para otra ocasión, porque a mí me ha pasado y la verdad sí me han salido muchísimas, entonces pues también es bueno, como hablamos, el equilibrio. En esto pues volvemos a hablar de la espelta por las propiedades que tiene, que además de tener hidratos de carbono complejos, tiene vitaminas, oligoelementos, tiene también fibra. Entonces, mira que hoy en día muchos deportistas de alto rendimiento también recomiendan la espelta, pues para su ejercicio. Y la santa decía que estas galletas favorecen el humor y también estimulan la inteligencia. Por eso se llama las galletas de la alegría y de la inteligencia. Hay otra receta también que hoy se usa también mucho en la gastronomía y la recomiendan muchas personas, y es el caldo de pies de ternera que nosotros usamos ahora, es la mano de res, porque conseguir la ternera no es tan fácil, pero bueno, básicamente esta receta, pues tú consigues o la mano de res o el pie de ternera cortado, lo pones en agua por un tiempo y le haces como una cocción y eliminas esa agua para limpiarlo, y luego le pones unos 6 o 7 litros de agua y en el agua ya vas metiendo varios ingredientes. Por ejemplo, una taza de vinagre de vino, 5 zanahorias, la raíz del apio o unas ramas de apio, perejil. También habla mucho del bulbo de hinojo. Ella siempre habla de esta verdura como la estrella. Es la verdura estrella de ella. Puedes también incluir ajo, cebolla gruesa, laurel y clavo de olor. Y todo esto tienes que coccionarlo más o menos por 6 o 7 horas, pues para que vaya soltando todos pues digamos como la esencia de todos los ingredientes. Luego se va colando, se va sacando la grasa porque esto va generando mucha grasa, y una vez frío, pues vuelvo a decir, se quita toda la grasa y va cogiendo una consistencia gelatinosa, ¿sí? Entonces, esto es lo que uno posteriormente pues lo puede poner en el congelador en envases pequeños y tomarse uno semanal, ¿sí? Esto, de hecho, con esto hacían la gelatina de pata, la famosa gelatina de pata, sino que esta sí la azucaraban mucho. Pero entonces mira que toda la vida esto ha sido como muy ancestral y de hecho muchas abuelitas le daban esto a sus nietos. Y este es un remedio universal, esto es para enfermos y para sanos, ¿sí? Porque mira, favorece el sistema inmune, es antiinflamatorio y ayuda mucho con los músculos, con los huesos, con personas que tienen artritis reumatoidea y todo este tipo como de enfermedades similares, pues le alivia mucho el dolor de los huesos. Entonces es un remedio extraordinario. No, súper, me quedé con muchas ganas de las galletas, de la felicidad. Sobre Y todo que yo, ahora está esperando bebé, entonces ahora le dio antojo de galletas. antojo de galletas. Te voy a mandar unas. Maravilloso. Maravilloso. Del caldo de pata de res y no me dio tanto antojo, pero bueno. Está bien, debe servir mucho. Pero entonces, claro, súper interesante como tener así recetas concretas, pero entonces también me surge la duda como por qué razones esta mujer fue canonizada y luego proclamada doctora de la iglesia, que es lo que la hace transitar por estas dos vías. Bueno, pues como hablábamos antes, ella ya en vida, pues tenía mucha fama y tenía mucho prestigio, ¿no? Eso primero. Y pues la verdad tardó muchos años en ser declarada santa hasta el 10 de mayo del 2012 a través del Papa Benedicto XVI, también alemán. Entonces, pues él realmente la estudió y pues él confirmó que ella tenía una extraordinaria armonía entre la doctrina y la vida cotidiana en la búsqueda de la voluntad de Dios, y se expresa como una constante práctica de las virtudes que ella ejercita con suma generosidad y que alimenta a la luz de la regla de San Benito. Esto lo hizo tanto dentro del convento como por fuera del convento. Entonces, también se empeñó activamente en vigorizar la fe cristiana y reforzar la práctica religiosa, contrarrestando las tendencias de la época
heréticas de los provenientes de los cátaros, que era un grupo que desafió en aquel momento la autoridad de la iglesia. En sus numerosos escritos, Hildegarda se dedicó exclusivamente a exponer la divina revelación y a hacer conocer a Dios en la claridad de su amor, abordando temas de teología, de medicina, de música, de cosmología y mostrando cómo la fe y la razón pueden complementarse. En vida también hizo milagros, imponía las manos sobre personas y usó muchas veces el agua bendita. La atribución del título de doctora a la Iglesia Universal a Hildegarda de Bingen tiene un gran significado para el mundo de hoy y una extraordinaria importancia para las mujeres, porque en ella se expresan los más nobles valores de la feminidad y también la presencia de la mujer en la iglesia y en la sociedad se ilumina con una figura como ella, tanto en la perspectiva de la investigación científica como en la acción pastoral. Gracias, Pili. Volviendo un poquito también al tema, es increíble cómo, claro, hoy con los avances de la industria farmacéutica, qué cantidad de medicamentos se usan, pero nuestro Señor tenía que tener toda la sabiduría para dejarnos presentes, inscritos todos los posibles remedios naturales y confiar en nuestro Señor y en esa sabiduría de la naturaleza, ¿no? Entonces, volviendo un poquito a eso como y al valor también de lo natural, de nuestro entorno, ¿qué enseñanzas podemos tomar hoy de esa visión ecológica que ella tenía, que nuestra santa, nuestra guerrera de hoy tenía, y su comprensión del mundo natural? Bueno, pues realmente hoy los ecologistas han querido como adueñarse un poco de lo que ella promulgaba, pero recordemos que ella siempre veía la creación como una manifestación de la voluntad y de la sabiduría de Dios. Y toda la naturaleza estaba en armonía con Dios. Entonces, la creación estaba dotada de un propósito esencial para mantener el equilibrio del cosmos. La creación ha sido adornada con todas las cosas necesarias para que el hombre pueda cuidarlas, pero también valerse de ellas incluso para su propia sanación. Súper, Pili. Y yo creo que ahí también hay otra cosa que hemos venido diciendo constantemente y es como esa relevancia actual, porque vemos que los médicos están volviendo a decir algunas de estas cosas como en términos de salud. También, pues sí, como que todo el mensaje de Santa Hildegarda termina teniendo una relevancia actual y yo creo que vale la pena saber cuáles son esos mensajes como más relevantes para la sociedad y para el mundo de hoy. Bueno, mira, como conocemos la medicina tradicional, siempre se ha enfocado como más en el diagnóstico y en el aliviar los síntomas o dolencias que tenemos, ¿no? Pero no se le ha dado como reconocimiento un poco a cómo buscar la forma de no llegar a la enfermedad, sino más bien cómo podemos tener un estilo de vida saludable para prevenir ciertas enfermedades. La enfermedad finalmente pues es el punto final de una serie de inflamaciones que han venido ocurriendo durante un buen tiempo. Entonces, hoy en día pues mira que la medicina está buscando encontrar las raíces de las enfermedades y el ser humano pues siempre ha querido su sanación integral, ¿no? Entonces se confirma una vez más lo que dijo la santa hace 850 años. Una alimentación equilibrada es capaz de prevenir y curar enfermedades autoinmunes e incluso cánceres. Y algunos de los alimentos que están dentro de su terapia nutricional, como ya los mencionábamos, como pues algunas frutas, algunas verduras, hoy se logran cultivar sin algunos químicos. Entonces, esto pues favorece mucho la nutrición. Adicionalmente, mira que en Alemania, pues la verdad fue pionera en todo el tema de la medicina y mira que casi siempre Alemania se destaca por ser un país que tiene avances médicos muy grandes, ¿no? E incluso hoy en día existen varios doctores que curan a través de las enseñanzas de la santa. Entonces, ellos han tenido numerosos casos exitosos y pues nada, definitivamente uno se da cuenta que lo que ella decía no está sujeto a la moda, sino realmente pues Dios nos da, como decía Juanis, también como herramientas para hoy en día poder tener una salud estable, ¿no? Súper, Pili. Y si tú pudieras, o si tuvieras que resaltar como un aspecto que tú creas que aún no se ha valorado completamente de Santa Hildegarda, ¿cuál sería? Ya hemos hablado como de varios temas de ella, pero ¿cuál sería ese aspecto fundamental que aún, de su legado, que aún no se ha valorado suficientemente? Bueno, a mí me llama la atención mucho la obra espiritual Liber Vitae Meritorum, donde la santa nos describe lo que habíamos hablado antes sobre que nuestra alma, describe nuestra alma como una ciudad espiritual, donde hay 35 fuerzas o valores o virtudes que fortalecen nuestra alma
y la enriquecen. Y estas se enfrentan sin cesar contra 35 fuerzas antagónicas llamadas debilidades o vicios que bloquean la vida y la destruyen. También en este libro pues describe las etapas de la vida y se confirma que en la familia es donde se cultivan las virtudes que se transmiten de padres a hijos. Definitivamente pues la vida del ser humano es un camino hacia la perfección divina. Y con este libro pues podemos descubrir qué vicio todavía tenemos oculto y que nos puede producir de pronto enfermedad. Esta parte de la psicoterapia es muy importante y traería mucho bien trabajarla y se basa definitivamente en la sexta regla de oro de la Santa. Todos nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestros sentimientos cotidianos representan personajes que entran en escena como virtudes y vicios. Muchas personas, por ejemplo, sienten en su interior el deseo de vivir una vida llena de sentido, pero a veces quisiera que fuera así, pero a veces hay otras que no lo sienten y no se sienten valiosos o no se sienten queridos o amados donde están. Y mira que eso mismo debilita el cuerpo y nos hace vulnerables a ciertas enfermedades. Es decir, en cada vez que elegimos entre lo bueno y lo malo, algo cambia en nuestro interior y el nivel de energía también cambia, produciéndose una ganancia o una pérdida. Las decisiones buenas llevan a una ganancia de energía reforzando nuestra vitalidad y nuestro sistema inmunitario y asimismo nuestra salud. Y las decisiones que manifiestan una pérdida de valores llevan a una disminución de energía y una pérdida de vitalidad. Por ejemplo, si tenemos el vicio de la envidia, entonces esto es realmente un poder destructivo donde el amor por los demás se extingue. Entonces, esta envidia conduce a enfermedades en el sistema nervioso autónomo, afectando el hígado, la vesícula y otros órganos, y esto pues lo dice la Santa. ¿Y la envidia cómo se combate? Pues además de la oración, debemos también hacer actos de caridad con otros. Por eso mira que va muy en concordancia con lo que está en la escritura, porque pues mira cómo nos dejó nuestro Señor las obras también de misericordia, ¿no? También. Entonces mira que se confirma lo que está en el catecismo, lo que está en la Biblia, con lo que la Santa dice. Ahora, para cada vicio, la Santa nos indica cómo mejorarlo, ya sea a través, como decía antes, del ayuno o de la penitencia o de algún acto concreto de amor. Qué maravilla, ¿no? Qué impresionante todas las enseñanzas de nuestra guerrera de hoy. Filio, una cuestión, porque yo he oído mucho y a veces uno está hablando sobre este tema de la medicina saludable y natural y Santa Hildegarda, y existe mucha confusión entre las enseñanzas de la Santa que estamos estudiando hoy y las ideas de la nueva era. ¿Cómo podemos destacar y además sobre todo diferenciar el auténtico fundamento cristiano de las enseñanzas de Santa Hildegarda frente a muchas cuestiones hoy que están surgiendo, pues que también son muy, muy peligrosas? Sí, claro que sí, mi Juárez. Mira, la confusión de hoy surge porque muchos aspectos de las enseñanzas de Santa Hildegarda, como su enfoque integral de la salud, el uso de plantas y piedras medicinales y su conexión con la naturaleza, pues coinciden superficialmente con algunos conceptos promovidos por la nueva era, ¿sí? Pero debemos volver al contexto católico de la Santa, donde el cuerpo es templo del Espíritu Santo y debe vivir en armonía con la creación divina. Si bien es cierto, existen propiedades curativas en la creación, esto siempre está sujeto a Dios y a su voluntad en cada organismo también. Mientras que la mayor parte de las corrientes que existen en la nueva era, lo que buscan es centrarse en el hombre, no centrarse en Dios. Entonces, ya digamos de por sí sabemos que lo que va con la nueva era, pues no va a estar en armonía con Dios. Y pues también debemos recordar que la enfermedad es una consecuencia del pecado original. Así que, como dijimos anteriormente, a veces se puede dar la sanación y otras veces no. Esto está sujeto siempre a la voluntad divina. Otra forma también puede ser buscando las enseñanzas de la Santa que están en sus escritos, ¿no? No tanto nos vaya a irnos como a las redes sociales, sino hay unos libros y unas obras que ella escribió que aún se pueden conseguir. Y ahí sí es como cuando uno lee la Biblia, pues uno debe pedir la asistencia del Espíritu Santo para no caer en interpretaciones que sean equivocadas. Entonces creo que eso es como las herramientas y la forma en que uno debería verlo, ¿no? Súper, pille muy claro y realmente creo que es muy importante ahorita que pues hay tanta confusión en medio de todo. Y pues nuestro podcast pues se llama Guerreras y hemos hablado de que Santa Hildegarda es justo una guerrera, pero queríamos preguntarte por qué la podemos considerar a Santa Hildegarda como una guerrera, porque claro, su aporte a la medicina, su aporte
también a la iglesia ha sido tremendo y realmente este episodio yo creo que a todas nos ha enseñado un montón, pero ¿qué es lo que la caracteriza a ella como guerrera de la fe también? Pues bueno, mira, pienso que de todo lo que hemos hablado, pues hay muchas razones y mucho fundamento para pensar en que la santa puede considerarse como una guerrera. Primero, pues su valentía y determinación y compromiso con su misión en un contexto histórico muy desafiante, ¿no? Donde la mujer tenía un papel limitado en la sociedad, especialmente en el ámbito espiritual e intelectual. A pesar también de las críticas, mira que ella logró fundar un convento independiente, garantizando como un espacio de fe para las mujeres para que pudieran vivir su fe. Y además también ella hizo muchos escritos y cartas a emperadores, a obispos, llamándolos siempre a la conversión, ¿no? Algo también que me llama mucho la atención es y que hoy en día pues está como un poco roto, pero pienso que fue una revolucionaria pensando en que se podía o que pudo demostrar que la ciencia y la fe pueden ir de la mano, ¿sí? Y pueden seguir inspirando a quienes luchan por la verdad, la justicia y la sanación en todos los ámbitos de la vida. No, súper, de verdad, súper interesante. Podríamos llegar a llamar a Santa Hildegarda la Santa Guerrera de la Sabiduría Divina, ya que su vida y obra abarcaron pues no solo la medicina natural, sino también la música, la teología, esa visión ecológica del mundo, la filosofía y la visión mística, todo con una profunda conexión con lo divino también. Muy interesante como este cuidado de la psique, ¿no? De la salud mental, que también es un asunto como súper de moda en este momento, manifestado incluso como nuestra espiritualidad y la salud mental como parte de la creación divina. Me parece de verdad increíble que ya en esa época alguien se lo pensara así, claro, también por la gracia de Dios que se lo reveló. Destaca pues también su lucha incansable por integrar la ciencia, la espiritualidad y el bienestar humano, entendiendo que no son como situaciones completamente separadas unas de las otras, sino que pues espiritualidad, bienestar y ciencia pueden y deben estar de la mano como para que estemos completos como seres humanos. Y pues siendo también una pionera en su tiempo y una defensora del conocimiento como camino hacia Dios y a la humanidad. Y pues, bueno, de verdad, muchas gracias, Pili, por todo lo que nos dejaste y muchas gracias pues a los que nos siguen por su paciencia en este relanzamiento, digamos, de guerreras con esta guerrera que a mí, por ejemplo, por lo menos me estalló la cabeza como que una mujer en esa época pudiera pensarse y manifestar todas estas realidades que son tan actuales y que nos sirven a todos en este momento para proyectarnos en nuestro bienestar, en nuestra vida espiritual y para permitir que evidenciemos que ciencia, razón y fe no están separadas, sino que van de la mano. Así que muchas gracias. Los invitamos a seguirnos escuchando en los canales de YouTube y Spotify y pues pronto les seguiremos contando de nuestras próximas guerreras.